¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Aquí estoy en esta oportunidad con un video para hablarles un poco de los sensores de oxígeno que llevan los vehículos ya normalmente a partir del año 2000, ya por normativa, control de emisiones, mejoras de combustión, etcétera. Pues se incorporaron sensores de oxígeno para medir precisamente cómo es la combustión de los motores en su funcionamiento. En este caso, estos son sensores, aquí tengo el múltiple, de una Gran Vitara, motor 2.0, y lleva un solo sensor de oxígeno, que normalmente se llama sensor 1, sensor A, que es el primario, y va ubicado antes del catalizador. Bien, aquí tengo uno, que es el usado. Fíjense las condiciones. El sensor denso está bien pegado. Se golpeó un poco acá. Ya este golpe lo terminó de dañar, vamos a decirlo así. Y aquí tengo el nuevo, que también es denso. Aquí viene en su cajita. Es original. Trae una grasa de cobre para echarle un poco la rosca, así evita que se pegue. Y bueno, ¿por qué lo estoy cambiando? Porque el vehículo ya me estaba arrojando un código que habla del heater. El heater es el calentador que lleva incorporado internamente el sensor. Para hablarles un poco de esto, fíjense que este es de 4 cables, al igual que este, 4 cables también. En este caso lleva 2 negros y lleva uno blanco y uno azul. Para diferenciarlos, en el caso del heater, del calentador, serían los 2 negros y el blanco con el azul sería la señal que lleva la computadora. Este tipo de sensor es de segunda generación. No es el más óptimo que hay hasta el día, pero hace la función bastante bien. ¿Cómo ha evolucionado esto? Pues los primeros sensores y ya algunos vehículos con motores viejos traían incluso un solo cable donde no existía el calefactor. Entonces habría que esperar que el motor calentara para que luego, con la masa, que es la misma, vamos a decirlo, el mismo cuerpo del sensor, estaba ida negativo a tierra en el motor, en el bloque, o en el múltiple, que también está puesto a tierra, pues calentaba. Y estos sensores, para empezar a funcionar, ya tiene que haber una temperatura de escape mayor a 300 grados Celsius. Eso lleva tiempo. En un motor lleva tiempo, hablamos de minutos, puede ser de 1 minuto y medio a 3 minutos, dependiendo de la condición del motor, cómo esté, el ambiente, todo influye. Luego salieron sensores también de oxígeno, sensor que tiene una onda lambda, por eso se llama en algunos casos sensor lambda, que solamente evolucionó colocando 2 cables. ¿Y 2 cables para qué? Tampoco tienen calentador, pero el negativo, que en este caso es el blanco, pues iba directo a un negativo de la computadora. La computadora alimenta el sensor y devuelve la señal, pero igual había que esperar que alcanzara los grados correspondientes para que empiece a funcionar. ¿Por qué? Porque internamente esto está, vamos a decirlo, está compuesto por unos metales que son bastante
extraños como el circonio, puede llamarse sensor de circonio, y unos recubrimientos cerámicos y este recubrimiento metálico que es simplemente una protección donde tiene estos huecos para que traspase el calor y precisamente internamente hace la lectura ya cuando la temperatura ha alcanzado el valor que les comenté. De ahí a mayores temperaturas sigue trabajando. ¿Qué sucede? Que este es un sensor que mide los niveles de oxígeno que salen por el tubo de escape, por acá por el múltiple. Entonces, ¿cómo hace esa medición? Pues esto es vamos a decirlo, un proceso bastante sencillo. Pues internamente el circonio, al alcanzar la temperatura, empieza a abrir cierta resistencia, pasando en negativo y devolviendo una señal con unas oscilaciones que en condiciones normales van desde 0.2 hasta 0.8 o 0.1 hasta 0.9 y los límites serían 0 lo más bajo y 1 lo más alto. Esto sería en voltaje. Esto lo hacen los sensores de oxígeno. Ahora, cuando incorporaron los 4 cables, quiere decir que ya tiene un calefactor, que en este caso son 2 negros. Hay otros casos donde hay 2 blancos, uno negro y uno gris, para diferenciar las señales, y los blancos serían el calefactor. En este caso son 2 negros para el calefactor y blanco y azul para las señales. Cuando se agregó el calefactor, ¿qué se logró? Rapidez de medición. Este calefactor, al encender el vehículo y al estar en temperatura baja, inmediatamente la computadora emite una señal para que active el calentador interno. ¿Qué sucede eso? Que en vez de llevar minutos para alcanzar la temperatura de medición, hablamos de segundos. Pueden ir desde 30 hasta máximo 50 segundos para que el calefactor haga su trabajo y llegue al ciclo de medición. ¿Quién controla eso? La computadora, basada en qué temperatura de refrigerante del motor y otros valores como las RPM para salir del estado de enfriamiento y quedar en pleno funcionamiento a temperatura. Este sensor por sí solo es un control de emisión, pero a su vez también controla la proporción estequiométrica que tiene la mezcla de gasolina para este caso. La relación estequiométrica sería 14 partes de aire por 1 de combustible. Entonces, para mantener esa estequiometría, ese valor oscila desde 0 a 1 o 0.2, 0.8 y la onda va bajando, va subiendo, por eso es una onda en forma de lambda. Si usted la ve en un gráfico con un escáner, con un osciloscopio, se dará cuenta que la onda se debe mover de esa manera. ¿Okay? Hay casos como este, donde al estar dañado el calefactor, habría que esperar que alcanzara la temperatura de funcionamiento, sobrepase los 300 grados para empezar a medir. Pero el calefactor no solamente funciona cuando arranca. Si por X motivo la temperatura de escape baja, condiciones de ambiente o algo, internamente se vuelve a activar el calefactor. O sea que esto funciona intermitentemente en ciertas condiciones cuando la computadora lo precise. Ahora bien, esto es los sensores sencillos. Solamente miden nivel de oxígeno a cierta velocidad con una onda que va de 0 a 1 en voltaje. Este sensor va colocado en motores convencionales como los asiáticos, algunos americanos. Sobre todo los americanos tienen solamente de oxígeno, tanto en el sensor 1 antes del catalizador como después del catalizador también tienen un sensor de oxígeno. También llevan 4 cables
pero su resistencia de calefactor tiende a ser un poquito más alta, pues no precisa que caliente tan rápido. Pero también lleva calefactor. Ahora, existen sensores más avanzados que se llaman de banda ancha. También tienen 4 cables, unos tienen hasta 5, pero internamente tienen doble núcleo. ¿Qué hace esto? Esto hace que sea mucho más precisa el control de emisiones y las mediciones de salida de escape en cuanto a las variaciones de oxígeno. Son unos sensores un poco más complicados de detectar fallas. Tienen que hacerse obligado con un escáner. Otras condiciones como sacarlos, calentarlos para ver si activan. Y las mediciones en el escáner, ya su escala no es de 0 a 1 en voltios. Ya es un parámetro totalmente diferente, más la relación estequiométrica es la misma. Lo que pasa es que su funcionamiento es un poco más preciso y el control de estequiometría sería 1. ¿Ok? Una relación que es el número 1. En el caso del oxígeno, la relación estequiométrica fija para la condición donde no hay variaciones sería 0.450 voltios, que es exactamente la mitad, o más o menos la mitad entre 0 y 1. Tomando como máximo 0.9, estequiométricamente sería 0.450 voltios. Por debajo de este valor se habla de que tenemos una mezcla pobre. Mezcla pobre quiere decir que está detectando demasiado oxígeno en los escapes a la salida de la cámara de combustión. Esto debe ir lo más cercano siempre a la cámara de combustión para que sea una medición precisa. Y al estar por debajo detecta que hay mucho oxígeno. Entonces, ¿qué hace la computadora? Internamente regula los pulsos de inyección. ¿Para qué? Para agregar un poco más de combustible a modo de que se acerque lo más que se pueda al valor central, que sería 0.450. Por eso es que vemos que esta onda sube y baja, porque la computadora internamente manda señales para agregar o quitar combustible. La única acción es agregar combustible para mejorar y enriquecer un poco la mezcla, o quitarle en el caso contrario que esté por encima de 0.450. Ya por encima de ese valor se detecta una mezcla rica. O sea, tiene poco oxígeno en medición, por ende tiene más carburante a la salida, más gasolina en este caso. Y entonces la computadora hace ese ajuste todo el tiempo. Por eso es que al estar caliente la onda debe ser de esta manera. Si usted precisa en un gráfico con un escáner una línea continua por debajo de este valor, tenemos una mezcla pobre fija, que ya depende no solamente que el sensor esté malo, sino que él está haciendo su trabajo. Él está indicando que hay una mezcla pobre y por alguna razón es. En tal caso que no se corrija. O el otro extremo, si está por encima con una mezcla rica, hay también algún factor, puede ser de inyección, alguna ya condición diferente a este caso, donde el sensor está haciendo su trabajo y está midiendo. Si por X razón todo está bien en el carro, el motor, la inyección, todo está perfecto, y se queda un valor por debajo o por arriba, pues el sensor se quedó atacado en un valor inferior o un valor alto. Y ya hablaríamos de que el sensor está dañado. En este caso, con el escáner me daba valores un poco por debajo de 450, tendiendo hacia una mezcla pobre. Por ende, la computadora manda a enriquecer. Ahora, el que no tenga calefactor no permite que caliente rápido y sus ondas de medición estándar se salen de lo normal y se puede quedar atrapado o atascado en una medición por debajo. Pero en este caso lo estoy cambiando porque está dañado el heater. ¿Okay? Él funcionaba, de hecho no tenía ningún código de hablar atascado, sino que él oscilaba y todo, pero no oscilaba como debe ser.
y la condición del motor es buena. La inyección, todo lo demás está bien. Entonces vamos a reemplazarlo por el heater. Voy a ver si ahorita les puedo hacer una medición. ¿Cómo se dan cuenta que el heater está malo? Pues ustedes miden. Lo que pueden medir directamente es la resistencia que tiene el sensor en el calefactor. En este caso son los dos pines negros que están acá. Vamos a ver si ahorita coloco la cámara para que se aprecie. Este está abierto totalmente. Y en frío debe tener una resistencia al igual que en caliente. Este la tiene, pues es nuevo. Lo que no va a tener resistencia nunca en frío es el sensor. ¿Ok? El blanco y el azul no debe tener resistencia estando frío. Solamente al estar caliente es que abre cierta resistencia por el proceso que se da internamente con el circonio y toda la configuración interna para hacer sus parámetros de medición. Los sensores de banda ancha, como les comentaba, trabajan diferente. En el caso del 1 es el punto medio, donde es su relación estequiométrica perfecta, 14:1 para gasolina. Si está por debajo de 1, tenemos una mezcla rica. Y si está por encima de 1, normalmente hasta 1.20 y hasta menos de 0.80. En el caso que esté por arriba de 1, sería una mezcla pobre. O sea que tiene más oxígeno que combustible. Entonces, en estas condiciones, la computadora manda agregar o quitar combustible, depende cómo encuentre ese valor. Y en cuanto a voltaje, pues los voltajes en los sensores de banda ancha varían. Normalmente están desde 1.7 hasta 3.4, más o menos el valor, de modo que un valor intermedio estaría en funcionamiento pleno. Pero también oscilan esos voltajes. El que tiene 5 cables ya es un poco más avanzado con su doble núcleo.